Estamos en Gálatas 3:15 y si el Señor lo permite vamos a llegar hasta el versículo 29. Retomamos de nuevo nuestro estudio de la palabra del Señor en la carta de Pablo a los Gálatas. Mis hermanos, durante la Edad Media, durante el Medioevo, antes de los años 1600, de los 600 a los 1600, pero todavía en el 1600 y 1700, una de las principales causas de muerte era algo que se conoce como el infanticidio. El infanticidio no es más que la muerte de los bebés. Sabemos que ahora hay mucho aborto, pero en este sentido no estamos hablando de aborto como ahora. Hay algunas estadísticas que las muertes más grandes del mundo posiblemente sean por aborto. O sea, mueren más personas por aborto que en las guerras que están ocurriendo en el mundo ahora mismo, en todas las guerras unidas. Pero aquí el tema del infanticidio era que asesinaban a los bebés después de nacer. Tenían un bebé y si ese bebé no nacía de un matrimonio legal, las personas que tenían el bebé cargaban una culpa, les sucedía, tenían que llevar cierta sentencia y por eso cogían y asesinaban a los bebés. Cuentan un historiador que era muy típico en algunos rincones de la ciudad encontrarse un bebé muerto, porque lo habían dejado ahí acabado de nacer, lleno de sangre todavía. En ocasiones las madres, para que nadie se enterara, lo escondían dentro de un baúl, tapaban el baúl y por mucho tiempo estaban esos huesitos del bebé y el niño allí dentro del baúl. También era normal encontrarlos cerca de los retretes, me imagino que era que iban a dar a luz a esos lugares y ahí mismo dejaban el bebé. Y como les decía ahorita, la causa principal era que no era un matrimonio legal. Lo que hacían era desampararlos y dejarlos a la intemperie, a morir en su propia sangre, porque eran hijos bastardos. Hay un teólogo escocés que participó en la confesión de Westminster, él fue uno de los delegados, se llama Samuel Rutherford, y él escribió lo siguiente: ¿qué indujo a Dios a hacer el pacto de gracia? Es una pregunta. Y él pregunta, ¿qué indujo a Dios a hacer el pacto de gracia? Y él mismo responde esa pregunta: su propia y libre misericordia y gracia. Pues cuando Él lo hizo, escuche bien, cuando Dios lo hizo, nosotros éramos hijos bastardos, desamparados a la intemperie, medios muertos, dejados a morir en nuestra propia sangre. Lo que les he querido decir con esta analogía es que como mismos esos bebés estaban abandonados a su desgracia y a no ser que alguien interviniera y pasara por una calle y tomara a uno de estos bebés y lo hiciera suyo, en ese mismo sentido, por el pecado, todos nosotros andábamos en este mundo así, con un final determinado, que era la muerte. Todos nosotros, sin excepción de ninguno, todos éramos hijos bastardos. Y como hijos bastardos, nuestro final iba a ser la muerte, si Dios, en su gracia, en su misericordia, no interviene. Hemos puesto por título a este sermón: una ley bien intencionada. Una ley bien intencionada. Y lo que estamos diciendo es que la ley que el Señor nos ha dado tiene buenas intenciones. La ley que el Señor nos ha dado tiene buenas intenciones. Por eso lo que nos proponemos en esta mañana, amada iglesia, es que como iglesia recordemos las intenciones de la ley. Como iglesia ahora aquí reunidos a través de la palabra, vamos a recordar cuáles son las intenciones de la ley para ver qué provecho va a traer eso a nuestras vidas. ¿Cuáles son las intenciones de la ley? Pudiéramos decir, ¿cuál es el propósito de la ley? Vamos a ver 3 puntos y nuestro primer punto es, y vamos a verlo en negativo. La primera intención de la ley, y en negativo sería, no es dar herederos. La primera intención de la ley no es dar herederos. Versículos del 15 al 18. Y lo que estamos diciendo, y vamos a tratar de explicar, que la ley no tiene la intención de dar herederos. Cuando hablamos de herederos,
quizás venga a la imagen la realeza, los reyes, una corona, y cuando los reyes tenían descendencia, ellos tenían herederos. Nosotros también, sin ser reyes, tenemos herederos. La ley nunca ha tenido la intención de dar herederos. ¿Qué queremos decir con esto? Vamos al verso 15. Y dice el versículo 15, hermanos, dice el apóstol Pablo, está hablando a los Gálatas, en esta epístola que hemos venido estudiando, hablo en términos humanos, hablo en un lenguaje de hombres, un pacto, y la palabra pacto aquí, si nosotros la vemos en un significado no teológico, es el acuerdo entre dos entidades. La palabra pacto, normalmente, en un lenguaje humano, es un acuerdo entre dos partes. ¿Y qué es lo que está diciendo él aquí? Aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie le invalida ni le añade. Lo que está diciendo es, cuando hay un acuerdo entre dos personas, una vez que se concreta ese acuerdo, nadie puede ni sumarle al acuerdo ni quitarle al acuerdo. ¿Por qué? Porque las dos partes se pusieron de acuerdo. Cada parte dijo que iba a traer, cada parte dijo que iba a poner, cada parte dijo que iba a ceder, y eso no puede cambiar. La pregunta es, si un pacto que tenemos que hacernos antes de seguir entre hombres es así, si un pacto entre hombres es así, imaginémonos un pacto entre Dios y los hombres, ¿cómo será? ¿Cómo será entonces un pacto entre Dios y los hombres? Y vamos a continuar para después responder esta idea. Y dice el apóstol Pablo, versos 16 y versos 17. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es ¿quién? Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no la abroga para invalidar la promesa. ¿Y qué es lo que ahora el apóstol Pablo le está diciendo a los Gálatas? Él está apelando a Génesis capítulo 12, versículo 3. ¿Recuerdan el pacto que Dios hizo con Abraham? Dios hace un pacto con Abraham, pueden anotar, Génesis 12, 3, y ahí le promete, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. La Reina Valera tiene todas las naciones, la Nueva Biblia de las Américas dice todas las familias de la tierra. O sea, en Abraham iba a ser bendito no solo el pueblo de Israel, sino todas las familias, todas las naciones de la tierra. ¿Cómo es posible que en Abraham sean benditas todas las familias de la tierra? Pablo afirma, porque Cristo es la simiente. Regresemos al texto. Ahora bien, ¿a quién fueron hechas las promesas? Abraham. Y a su simiente, y la palabra simiente, ese sustantivo, puede aparecer en singular o puede aparecer en plural. Pero, ¿cuál es el esfuerzo de Pablo? ¿Cómo aparece en nuestro texto? Y dice, y a su simiente, y no dice, y a las simientes, en el original es la misma palabra, lo que en nuestra traducción le ponen una S, como si hablase de mucho, sino como de uno, y a tu simiente. ¿Y cuál es esa simiente? Dice el texto, el cual es Cristo. La palabra simiente es descendencia, lo que está diciendo que así como a Abraham fueron hechas las promesas, así fueron hechas a Cristo, porque Cristo es la descendencia de Abraham. ¿A quién finalmente se refieren las promesas? Lo hace con Cristo. El pacto es confirmado con Cristo. Ese pacto que se había hecho previamente con Abraham también se estaba haciendo con Cristo. Y nos introduce un dato interesante. Después que Dios hace el pacto con Abraham, pasan alrededor de 430 años. El pueblo de Israel, como vimos, sale de Egipto, es librado, y en Sinaí Dios le da la ley a Moisés. Y él está diciendo, el apóstol Pablo, escribiéndolo ahora a los Gálatas, para poder defenderse de los judaizantes que estaban diciendo que aparte de creer y arrepentirse, también habían que guardar ciertas normativas para ser justificados. Y él está diciendo, el pacto que se hizo con Abraham, esa ley que se da 430 años después, esa ley no puede invalidar de ninguna manera el pacto que Dios hizo con Abraham, donde en Cristo van a ser benditas
todas las naciones de la tierra. El pacto no tiene, la ley no tiene ese poder. Por tanto, no puede dañar la promesa que en Cristo serán verdaderamente benditas toda la familia de la tierra. Verso 18. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Un lenguaje más claro, es imposible. O somos herederos a través de guardar la ley, o somos herederos por la promesa que Dios le hizo a Abraham en Cristo. Pero Dios la concedió, para que no quede duda, le dice Pablo a ellos, a Abraham, ¿mediante qué? Mediante la promesa. Ahora retomamos el tema de nuevo para poder entenderlo un poquito mejor. ¿Cuál era la bendición que Dios había prometido a Abraham? Él está diciendo que esa bendición les va a venir no por guardar la ley. De hecho, la ley no puede ni neutralizar las promesas, sino por la promesa. Y Él les está diciendo también que quieren que entiendan que esa promesa se refiere primeramente a Cristo, porque Cristo es la simiente. Ahora, en la antigüedad, la palabra pacto era un concepto bien conocido. Si tú hablabas, ahora nosotros hablamos de pacto y no se entiende mucho eso. Pero en el momento que Pablo le está escribiendo a los Gálatas, cuando él hablaba de este término pacto, las personas entendían el concepto. Lo que se hacía en el pacto, como decíamos ahorita, era establecer entre dos partes iguales un acuerdo. Podía ser entre, por decirlo de alguna manera, entre dos personas del mismo nivel económico, pero también podía ser entre una persona y un rey. Sea como sea ese acuerdo, ese pacto implicaba dentro de él que debían haber bendiciones y beneficios de cada parte y ciertas obediencias de cada parte. Aún en el caso del rey, el rey daba protección y los súbditos le daban lealtad al rey. Pero hay un problema para poder entender bien esto. Todos estos pactos eran pactos condicionados. ¿Qué significa que eran pactos condicionados? Que tenían términos o condiciones, como explicamos ahorita, donde cada cual ponía de su parte. La palabra pacto, de la manera que Pablo la está empleando aquí, su significado es diferente. ¿Y por qué el significado es diferente? Porque ahora Pablo no nos va a hablar de un pacto que es hecho entre hombres, sino de un pacto que fue hecho con Abraham. ¿Y cuál es una de las partes de ese pacto? Dios mismo con el hombre. O sea, no tenemos un pacto hombre-hombre, sino que tenemos un pacto de Dios y del hombre donde no se encuentra una igualdad de condiciones. Ninguno de nosotros está en igualdad de condiciones con el Señor para sentarnos a establecer, Señor, yo te doy, tú me das, hagamos un pacto. Eso es imposible que funcione así. Dios, a opción propia y en su libre gracia, ofreció al hombre esta relación que nosotros disfrutamos. La relación que nosotros disfrutamos con Dios no es porque nosotros le dimos algo a Dios. Nosotros no tenemos nada que ofrecerle a Dios, sino nuestro pecado. ¿Recuerdan la imagen ahorita? Como aquellos niños abandonados, llenos de sangre. Así estábamos nosotros antes de conocer al Señor. Nosotros éramos hijos bastardos. Y en este pacto, Dios tiene que poner todo. Dios tiene que poner su parte, pero tiene que poner la parte de nosotros también para poder sellar el pacto. Entonces el pacto no es un pacto condicional, es un pacto incondicional, es un pacto unilateral, donde Dios lo pone todo en este pacto. En este pacto lleno de gracia y de misericordia que Dios está haciendo con Abraham antes de la ley, es un pacto que Dios es quien se encarga de hacerlo, pero que Dios es quien se encarga de preservarlo. Nadie lo puede alterar porque es incondicional. Nadie lo puede cambiar porque es incondicional. Nadie lo puede anular porque es incondicional. Ni la ley que viene 430 años después lo puede hacer. El ejemplo supremo de esto sería un testimonio. Un testimonio, un testamento. No sé si han escuchado hablar de esa palabra. Cuando una persona se va a morir, le deja un testamento a otra persona. Asimismo, ese testamento no se puede cambiar. La persona lo dejó, se murió y ese testamento
nadie lo puede cambiar, porque las condiciones son impuestas por una persona. En ese sentido, Dios pone todas las condiciones en este pacto. Mis hermanos, no entramos en relación con Dios por derecho propio, ni según nuestras estipulaciones, sino por la iniciativa y por la gracia de Dios. Ninguno de ustedes tiene una relación con Dios porque usted se lo merece. Ninguno de ustedes tiene una relación con Dios porque ustedes se portaban tan bien que Dios vio el campeón que había en ustedes y Dios los salvó. Todos nosotros somos salvos de manera incondicional y somos salvos gracias a ese pacto que Dios establece con Abraham, donde le da la promesa que en Cristo serán liberadas todas las naciones de la tierra. Ahorita veremos cómo funciona esa parte. Hay un filósofo que nació antes de Cristo y murió después de Cristo, vivió más que Cristo, neoplatónico, también era religioso, pero creo que aquí da con excelencia en el concepto, y se llamaba Filón. Y Filón dice, un pacto es un símbolo de la gracia que Dios sitúa entre sí mismo, que es quien lo ofrece, y el hombre, que es quien la recibe. Ese es un pacto con Dios. En ese pacto, Dios es quien da todo, mis hermanos, y el hombre es quien recibe todo. El hombre es quien se lleva todo el beneficio y todo el privilegio. Ahora, mis hermanos, ojo, nunca podremos encontrar a Dios en igualdad de condiciones, sino únicamente según la humildad y gratitud estipuladas. Nosotros nunca vamos a estar en igualdad de condiciones con Dios. De hecho, la Biblia afirma que nosotros, después del salvo que hacemos, seguimos pecando y seguimos fallando el buen nombre del Señor. Siempre nuestra relación con Dios, entonces, como resultado, tiene que ser una relación humilde y llena de gratitud. Cuando en nosotros deja de haber humildad en esa relación con el Señor, es porque estamos perdiendo de vista este pacto. O cuando nosotros tratamos de ganarnos la gracia de Dios haciendo cosas, es porque hemos perdido de vista este pacto. Porque a través de nuestros propios esfuerzos nadie se va a ganar un centímetro del favor de Dios. Los esfuerzos que hacemos y las cosas que hacemos por el Señor es por lo que ya Él hizo por nosotros. Y como hablamos ahorita, en una actitud de asombro, nosotros deberíamos responder en amor por nuestro buen Señor, en servicio por nuestro buen Señor, por lo que Él ya hizo por nosotros. Espero que me estén entendiendo, mis hermanos. Porque no hay nada bueno. Si empezamos a poner en balanza Dios tú y Dios yo, la balanza de nosotros no tiene nada, está vacía. Porque nosotros vamos un paso adelante y damos 3 pasos atrás. Y si no fuera por la pura gracia de Dios, no tuviéramos nada. Por eso siempre nuestra relación con Dios es una respuesta de humildad y gratitud. Porque cuando nosotros entendemos este concepto es Dios, dame lo que tú me des y yo te voy a agradecer por eso que me des. Porque yo no merezco nada. Yo era un hijo bastardo que me estaba muriendo y tú interveniste en mi vida y ahora yo me puedo apropiar de esa promesa que hiciste con Abraham. Mis hermanos, ¿cómo responderemos a una bendición tan grande? ¿Cómo responderemos a esto que el Señor nos permite disfrutar como a los Gálatas en aquel momento? ¿Responderemos en asombro, como le decíamos ahorita? ¿Responderemos en adoración, alabando al Señor, sirviendo al Señor, amando al Señor? ¿O seguiremos en nuestro estado de pecado? Porque la cosa más terrible que nos pasa a nosotros no es pecar, sino saber que estamos pecando y que no nos importa. Le pasamos la mano al pecado y seguimos adelante. Y le pasamos la mano al pecado y seguimos adelante. Esa no es la actitud de un verdadero creyente. Un verdadero creyente que sabe de dónde Dios lo sacó, no es que no va a pecar, pero cuando peca se siente mal. Cuando peca le duele y si fuera quisiera sacarse ese pecado de su vida y empieza a luchar en oración con la palabra, pidiendo la ayuda a los hermanos para responder de manera positiva a ese Señor que lo salvó. Amada familia, ¿por qué nos encontramos ansiosos, tratando de controlar todo? Otros con adicciones, otros con depresión, otros con deuda, otros con temor a los hombres, otros con adicción al trabajo y otros, y creo que muchos, insatisfechos constantemente. Una insatisfacción
Crónicas. Hombres y mujeres que hemos sido salvados por la gracia de Dios, que hemos disfrutado de este pacto precioso que Dios hizo con Abraham, dándonos la promesa de que vendría ese Salvador que es Cristo y que a través de Cristo tendríamos salvación. Y hoy entendemos que estábamos perdidos y somos salvos. ¿Por qué nos encontramos como nos encontramos constantemente, sin incomodarnos y sin molestarnos por ese estado? Paul David Tripp responde: has olvidado que toda tu relación con Dios es por la pura gracia de Él. Yo pudiera dejarlo ahí ya. ¿Por qué te sientes como te sientes? ¿Por qué estás tan insatisfecho? ¿Por qué estás tan deprimido? ¿Por qué estás como estás? ¿Por qué no estás contento? ¿Por qué no estás sonriendo? ¿Por qué no estás disfrutando de tu familia? ¿Por qué no disfrutas de tu iglesia local? ¿Por qué no disfrutas de tus hermanos? Porque has perdido de vista esto que está sucediendo aquí, que estamos tratando de explicarte. Has perdido tu capacidad de asombro. Decíamos ahorita en la oración pastoral, cuando nos convertimos, yo no sé tú, pero yo me acuerdo con tanta claridad, un carro, algo tan mínimo como pararme un carro, era gracias Señor, y ahí orando porque los carros no paraban, Algo de comer, un par de zapatos, cualquier cosa era gracias Señor, gracias Señor. Y ahora el Señor nos sigue bendiciendo tanto y más nos bendice y pasa un año y nos damos cuenta que estamos mejor y estamos más tristes, estamos más descontentos. ¿Y qué es lo que está mal? ¿El Señor está mal? ¿La ley está mal? No, nosotros estamos mal. Nuestros corazones necesitan zambuirse, introducirse en la gracia del Señor. Por eso no estás contento en Él y sientes necesidad de otras cosas aparte de Él para ser feliz y para ser un fiel heredero de sus promesas. Y eso es un error, porque lo único que nosotros necesitamos es a Cristo. Lo único que tú necesitas para ser feliz no es un novio nuevo, o un esposo nuevo, o una esposa nueva, o que los hijos se vayan de casa, o que los hijos vengan a verte, o que un hermano te llame, que un hermano se preocupe por ti. Está bien, gloria a Dios se lo hace, pero si no lo hacen, nosotros deberíamos estar completos en Cristo y en lo que Él hizo por nosotros. Yo conozco creyentes, no aquí en la iglesia, y aquí los hay también, pero para no poner ejemplo. Yo conozco una hermana de testimonio, no la conocí, pero por la historia de los pastores. Y ella estaba con cáncer, ella se estaba muriendo en su casa. Y los pastores de mi pueblo iban a verla para animarla y ellos salían animados. No, que tú estás, y ellos salían, oye, yo estoy en las manos del Señor. Esto es yo. La hermana Sandra, que estaba al frente de la cocina, que trabaja en Oasis, quizás algunos la conocen. La hermana Sandra fue diagnosticada con leucemia. Le dieron 1 año de vida. Le quedó 1 año de vida. Cuando le escribí para tratar de animarla, me dijo, no, yo estoy aguantada de mi Señor. ¿Por qué una persona puede responder así? Porque conoce la gracia de Dios. Que la herencia no es por ningún esfuerzo, sino que la herencia es por el puro mérito de Cristo. Entiende eso en tu corazón, mi hermano. ¿Cuántas discusiones de matrimonio te vas a ahorrar? ¿Cuántas tragedias con tus hijos? ¿Cuántas exigencias vas a quitar de tu vida y de las personas que te rodean? Mis hermanos, ¿cómo comenzó tu relación con Dios? ¿Quién dio el primer paso en tu relación con Dios? Sé sincero. Te levantaste un día y dijiste, voy a creer en Dios. Ay, gracias a Dios por tu vida, porque a mí no fue así. Yo me crié en una familia comunista, que todos eran ateos porque era lo que habían aprendido. Poco a poco una tía testigo de Jehová le habló a mi mamá de los testigos de Jehová y empecé a hablar algunas cosas de Jehová en la casa porque de todos modos usan una Biblia que tiene algunas verdades y empezaron a salir algunas verdades en la casa. Pero mi papá se convirtió en la brujería, que su familia era católica de toda la vida. Entonces tenía un pie en la brujería y un pie en los testigos de Jehová. Y todo lejos de Cristo. Pero yo primero no creí en nadie, después decía, ¿creo en la brujería o qué? Me acuerdo que llegué a andar con resguardo en el bolsillo, dando patas en el piso, 3 patas en el piso había que dar cuando aquello, me acuerdo, y 3 piñazos en el pecho. Para que sepa que el Señor iba a decir, el Señor me reprenda, para que el demonio aquel te diera lo que te iba a dar. Pero entonces mi mamá me hablaba de Dios, aunque era una enseñanza errónea, pero me hablaba de Dios. Mi papá me hablaba de la brujería. Y me acuerdo hacer los exámenes de ingreso cerrados pidiéndole a Dios y pidiéndole a la brujería. Hasta que por la gracia del Señor, alguien invitó a mi mamá a la iglesia. Alguien le enseñó el evangelio. Y empezó a ir al evangelio en mi casa y empezó a burlarme de mi mamá. ¿Vas para el culto? ¿Qué vas a cultivar hoy? Y empezó a burlarme de mi hermana.
hasta que alguien me invitó a mí a la iglesia. Hasta que yo pude sentarme. No me convertí de una, pero pude sentarme y escuchar el evangelio. Mi hermano, ¿cómo fue en tu vida? ¿Se te ocurrió levantarte? Ah, sí, ya, me convertí, soy cristiano. No, mis hermanos, Dios dio el primer paso en tu vida. ¿Qué hiciste para merecer que Dios te salvara? Nada, pudrición. Aún es más santico de ustedes, o la más santa de ustedes. No le dimos nada al Señor. ¿Cómo entonces lo pudiste heredar? Por los méritos de Cristo. Entonces, punto 1, la intención de la ley no es dar heredero. La intención de la ley es, y en estos 2 puntos vamos a ver cuál es la intención de la ley. Primera, que es el segundo punto, restringir el mal. Segundo punto, ¿cuál es la intención de la ley? Es restringir el mal. Versículos 19 al 23. Cuando hablamos de restringir, no significa que el mal no va a llegar en ninguna manera y en ningún sentido. Pero significa que nos protege. Muchas veces hemos dicho, aún los gobiernos más malos, no voy a decir nombres, a la mente pueden venir diferentes gobiernos. Si tienen leyes, esas leyes van a ayudar a ese pueblo a tener una mejor convivencia. Aún los peores gobiernos, donde haya más mafia, donde haya lo peor. Aún en ese lugar, si hay leyes, si hay instrucciones, el mal se restringe. Si tú quitas la ley, eso se vuelve un caos y una fatalidad, porque cada cual va a hacer lo que bien le parece. Cada cual va a hacer lo que quiere. En ese sentido vamos a ver que la ley tiene la intención, cuando fue dada, de restringir. Es más, versículos 19 al 23, versículo 19, que dice la palabra del Señor. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Entonces, en este punto, tú le estás diciendo a los Gálatas, y eso le pasa a muchos hoy, no piensen en los Gálatas. Nosotros nos sentamos con muchos, le decimos, mira, la salvación es por gracia, es un regalo de Dios. Y todo el mundo te dice, ¿para qué sirve la ley entonces? Si la salvación es por gracia, ¿para qué yo quiero la ley? Y yo soy salvo y yo tengo gracia. Y por eso ves personas que fueron salvas y siguen llevando el mismo tipo de vida que vivían antes de ser creyentes. Sus vidas no cambian porque se hacen esta pregunta y es una pregunta válida. Recuerden que una epístola es como una llamada por teléfono donde tú escuchas una conversación y tienes que imaginarte la otra. Pablo está diciendo, entonces, ¿para qué sirve la ley? Cuando él hace esa pregunta, ¿por qué ley? Porque sus oyentes se estaban preguntando, bueno, Pablo, está bien, la salvación es por gracia, por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo, somos justificados. ¿Para qué sirve la ley? Y Pablo va a responder y va a dar 2 ideas hasta el verso 29. La primera idea, en manos de Gálatas, y podemos decir en manos de palabra de vida, la ley fue añadida a causa de las transgresiones. Por el pecado es añadida la ley, por el caos, no sé si recuerdan el caos que había en la tierra. Y Dios manda un diluvio. ¿Y qué pasó nada más que salieron del diluvio? Pecaron. Y pecaron y pecaron y pecaron. Y era un caos lo que había en el mundo. Hasta que viniese la simiente. Ya sabemos quién es la simiente. Cristo. A quien fue hecha la promesa. ¿A quién fue hecha la promesa? Al mismo Cristo. Y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Vamos a ver algunas notas. Transgresiones significa violación, infracción. El pecado debía ser definido específicamente como la violación de la voluntad explícita de Dios. Violar, no hacer lo que Dios estipula, es pecado. Cuando nosotros sabemos qué le agrada y qué no le agrada, y nosotros hacemos lo que a Él no le agrada, nosotros estamos pecando. Nosotros le decimos siempre a los niños, aprendí un poquito a trabajar con niños por mi esposa, porque mi esposa ahora me mata, me dice en la casa, ¿para qué hablaste de mí? Pero bueno, seguimos con el sermón. Le gusta trabajar con niños, me acuerdo que ella le decía a los niños para enseñarles claro, ¿qué cosa es el pecado? Porque nosotros decimos, hacemos o pensamos que a Dios no le agrada. Cuando nosotros hacemos eso, nosotros estamos violando la ley del Señor. Y si usted piensa, nosotros todos los días pecamos contra Dios. Pablo le quería decir, la ley debía señalar claramente qué le gusta a Dios y qué no le gusta para que su pueblo se frenara en pecar. La ley sería una lupa marcando qué estaba mal para Dios. Si los Gálatas estaban preguntándose ¿para qué la ley? Entonces ya Pablo les está respondiendo en la primera pregunta, versículo 19, para restringir el pecado. Esa
Es la primera respuesta de Pablo. ¿Para qué sirve la ley? Para restringir el pecado. La ley los estaría preparando y limitando hasta que viniera Cristo, se encarnara, viviera, muriera y resucitara. La ley estaría haciendo su función. Ahora, este versículo 19 y el 20 es más complejo todavía. El 20 tiene 236 o 256 explicaciones diferentes. El versículo 20 viene después. Pero a la luz del contexto vamos a tratar de explicar qué significa esto final y qué significa el 20. Y dice, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Nosotros tenemos varios pasajes que hablan, no vamos a perder tiempo en eso, que hablan de que la ley fue dada por ángeles. En Hechos lo encontramos, en el Antiguo Testamento lo encontramos. Cuando Esteban está en el martirio, ustedes lo pueden leer, y Esteban dice que esa ley fue dada por medio de ángeles. La promesa fue dada por medio de ángeles en manos de un mediador, al igual que la ley. Ahora dice, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. ¿Qué es lo que está diciendo este versículo 20? Que tiene tantas explicaciones. Lo que está diciendo, cuando Dios le da la ley a Moisés para el pueblo, Moisés es el mediador que estaba allí recibiendo la ley. No sé si se acuerdan que el pueblo no se podía acercar a la montaña. Moisés tiene que subir, tiene que tomar la ley, y Moisés es el que iba y le daba la ley al pueblo. Moisés es el mediador, ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. ¿Qué es lo que está diciendo? En el pacto es diferente. En el pacto no está ese mediador. En el pacto Dios directamente nos da a nosotros la promesa de la salvación por la pura gracia en la confianza en Cristo Jesús. A diferencia de la ley donde había un mediador, ahora aquí no hay un mediador, sino que cada uno de nosotros tiene una relación directa con Dios. Y decíamos en la predicación pasada, usted no necesita ir al cura, usted no necesita ir al pastor, al sacerdote, los biólogos orientales, usted no necesita nada de eso. Usted puede ir directamente a Dios porque Dios nos dio la promesa directamente a nosotros. Versículo 21. ¿Y qué dice el verso 21? Y él se hace una pregunta y él mismo se responde. Se hace una pregunta retórica y él mismo se responde. Luego, la ley es contraria a las promesas de Dios. ¿Significa esto entonces, Pablo, tú nos estás diciendo que la ley es para restringirnos? Entonces, contraria. Y Pablo responde, en ninguna manera. Punto y coma. Y ahora viene con otra idea. Ya respondió su pregunta. ¿La ley es contraria? No, la ley no es contraria. Y ahora empieza a desarrollar esta idea. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. ¿Qué es lo que está diciendo ahora? Lo que está diciendo es que la ley no tiene la intención ni el poder de dar vida espiritual. Si eso fuera así, las personas guardando la ley pudieran ser salvas. Y aquí es donde está el problema. Porque esto es lo que había entendido todo el mundo, que había que esforzarse mucho para guardar la ley, y a través de esos esfuerzos íbamos a ser salvos. Y es lo que Pablo les está tratando de explicar a los Gálatas. No, Gálatas, así no es. Y entonces pasa el versículo 22 y 23. ¿Y qué es lo que le dice? Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. ¿Y qué es lo que está diciendo en estos versos? Lo que está diciendo es que la ley pone los barrotes para restringirnos a nosotros en nuestros pecados. Sin la ley nosotros saliéramos en desbordadas, en bandadas, a pecar, a pecar, a pecar. Pero esa ley nos restringe de pecar, a mostrarnos qué le agrada a Dios y qué no le agrada. Pero también nos muestra que nosotros estamos presos en nuestros pecados. Desde que el hombre pecó en Adán, ¿cómo somos constituidos todos? Pecadores. Todos estamos bajo pecado. La tierra entera, la humanidad entera está en pecado. Verso 22, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Ahora los creyentes, si creemos en Cristo, si nos arrepentimos de los pecados,
nosotros recibimos esa promesa y nosotros somos parte de la familia de Dios en todo el mundo. Pero antes de que viniese esa fe, antes de que pasara ese evento de Cristo, todos estábamos ahí en los barrotes de la ley, esperando esa fe que un día iba a ser revelada. Pablo quiere que entiendan que un judío que poseía la ley y que guardaba sus mandamientos para ser justificado, aún un judío así, ¿saben cómo era? Condenado. ¿Por qué? Porque la ley no tenía esa intención, no era su diseño. Aún una persona que estaba guardando bien la ley, esforzándose con el eneldo, con el comino, con cada cosita por separarla completamente, no comer chicharrones de carne de puerco, imagínense mi hermano, nada, para ser justificado, esa persona al mismo tiempo estaba pecando porque no estaba dándole el uso correcto al diseño de la ley. La ley no era para eso, era para restringir el pecado. Si nosotros vamos a ver un poquito el contexto histórico, nosotros vemos que la intención de la ley era la restricción del mal. Dios le da la ley al pueblo de Israel para que ellos fueran diferentes a las otras naciones que había en el mundo, para que ellos llevaran una vida que marcara el corazón de otros, para que otros también creyeran en el Dios de Israel. Ese era el propósito. Pero la ley no podía cambiar los corazones humanos. Sin embargo, puede servir para proteger al justo del injusto. Y recuerdan todas aquellas leyes que protegían de la injusticia. Si alguien hacía algo incorrecto, debía haber una consecuencia. Y servían también para proveer cierto grado de justicia hasta que llegue ese juicio final y estemos los que seamos creyentes con Cristo en un mundo verdaderamente justo, en un reino verdaderamente justo. Juan Calvino decía: aquellos que nada sienten de lo que es bueno y justo, sino a la fuerza, al oír las terribles amenazas que en ellas se contienen, se reprimen al menos por temor a la pena. Aún los incrédulos, mis hermanos, como decíamos ahorita, si hay leyes y saben que esa ley tiene consecuencias y la ley la tenía, aún los incrédulos van a tener temor y se van a restringir de hacer ciertas cosas. Por eso nosotros vemos países como El Salvador, que cada cual estaba haciendo lo que bien le parece. Yo no soy del Salvador, me perdonan si digo un disparate. Pero de alguna manera, aunque a todo el mundo no le guste, pero el presidente ahora pone ciertas restricciones, pone ciertos castigos y las personas como que se están enderezando. ¿Significa que todas las personas en El Salvador se convirtieron? No, no se convirtieron. Pero ahora hay leyes establecidas que restringen ese pecado. Mis hermanos, esta situación, el hombre encerrado en el pecado, el hombre está allí en el pecado encerrado, tiene una condena impuesta. Esto debería señalarle a los hombres la necesidad de un Salvador. Si nosotros hemos dicho que todo, versículo 22, estamos ahí encerrados en el pecado, se nos dio la ley y la ley lo que hizo fue poner barrotes para que no pecáramos tanto. O sea, estamos nosotros encerrados en pecado, viviendo en un círculo vicioso de pecado. Se nos pone la ley como unos barrotes que nos restringen un poco. Estiramos la mano y cogemos algo, pero no salimos a la desbandada a pecar. Eso debería nosotros anhelar y a pedir y a suplicar por un Salvador que fuera y nos librara de ese estado. ¿De qué estado? De ese estado de condenación, de ese estado de constantemente de pecado, de ir restringidos por la ley. Debe haber algo más excelente que eso. ¿Y qué es lo más excelente que eso? Cristo, mis hermanos. Cristo es la única persona en el mundo que tiene el poder para abrir los barrotes de la ley, para entrar, para tomarnos y sacarnos de nuestro pecado y ponernos a vivir para Él por la gloria de Él. No porque tenemos la ley que nos restringe solamente. Y por eso la ley no deja de ser buena y no deja de enseñarnos y demostrarnos que le agrada a Dios y que no le agrada a Dios. Pero la motivación, el corazón del que obedece cambia, porque ahora lo que hacemos, lo hacemos por amor a Cristo, que nos sacó de aquella prisión y no solamente porque la ley lo dice o lo ordena. Obedecemos la ley, pero no la obedecemos para ser justificados, sino que la obedecemos por lo que Cristo hizo por nosotros, que fue entrar, abrir los barrotes, tomarnos en sus manos y sacarnos de esa prisión en la cual estábamos confinados.
¿Alguien puede decir amén si entiende? Si no, lo volvemos a explicar. Visita que nos acompaña, reconoces que estás preso y que necesitas que alguien vaya a liberarte. Si aquí hay alguna persona que todavía no ha conocido a Cristo como Salvador, yo espero que como yo, un día usted entienda que es un gran pecador. Si usted está aquí, posiblemente usted entienda que es un gran pecador. Yo espero que usted entienda que usted no tiene forma por usted mismo de salir de su pecado. Usted está encerrado en su pecado. Usted necesita a alguien que lo libere y la única persona que lo puede liberar es Cristo. ¿Qué usted puede hacer? Pídele a Dios que lo salve. Pídele a Dios que abra sus ojos. Pídele a Dios que le ayude a creer. Pídele a Dios que intervenga en su vida. Siga buscando del Señor. Y entendemos y conocemos que Dios tiene todo el poder para sacarle a usted de esa prisión en la cual usted está, ya sea pecados sexuales, ya sea vicios, borracheras que no sabe cómo parar de tomar, droga, cualquiera de estas cosas, ya sea lo que sea en lo que tú estás encerrado, y no siempre son pecados tan visibles, sino pueden ser otro tipo de pecados, como creerte una buena persona todo el tiempo. Dios, por los méritos de Cristo, te puede salvar de ahí y te puede sacar de esa prisión. Cristo es la única persona que tiene esa capacidad. Veamos los versículos 13 y 14 para ver si es verdad. ¿Qué dice el versículo 13 y 14 del capítulo 3? Recordando, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Quién fue? Cristo. ¿Cómo lo hizo? Haciéndose por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. ¿Para qué? Para que en Cristo la bendición de Abraham alcanza ahora ¿a quién? A los gentiles. ¿Por qué medio? Que lo veremos pronto. A fin de que por la fe recibiésemos las promesas del Espíritu. Mis hermanos, ni la ciencia, ni las religiones, nada, pero nada nos puede librar de esa prisión. Solo Cristo puede sacarnos de la prisión del pecado. Necesitas a Cristo. Visita que nos acompaña, pero necesitas a Cristo, creyente que están mortificando el pecado. Por último, hemos dicho, iglesia, recordemos cuál es la intención de la ley. Iglesia, recordemos cuál es la intención de la ley. No es dar herederos, no vamos a ser herederos de Dios por medio de la ley. Sí es restringir el mal y es también llevarnos a Cristo. Tercer punto, es llevarnos a Cristo. Versículos del 24 al 29. Ya Pablo hace una comparación, versículo 23, que habla ahí de guardias, de prisión. Estábamos presos, confinados bajo la ley. La ley tenía ese propósito de encerrarnos ahí para restringirnos un poco al pecado hasta que viniera esa fe que iba a ser revelada. Ahora viene una segunda imagen, versículos 24 y 25. ¿Y cuál es la segunda imagen? De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. ¿Qué significa eso? Hay algunos que conocen ese lenguaje, pero algunos no. La palabra ayos en el griego es pedagogos, pero no en el sentido de un maestro. Aquí ayos no es un maestro enseñando todos los detalles y cada cosa, sino ayos es más bien un cuidador, un tutor, alguien que está al lado tuyo día a día. No sé si se acuerdan estas reglitas que te daban por la mano y está ahí cuidándote e instruyéndote, pero en el sentido de velar tu vida moral y de cuidarte. ¿Hasta dónde? Hasta que llegues a Cristo. La ley actúa, mis hermanos, como un maestro severo que nos lleva a Cristo. Cuando nosotros estábamos en la primaria, ahora eso no está permitido, creo, en Estados Unidos. Creo que ahora lo van a aprobar de nuevo. Dios quiera, los niños me van a matar. Pero ¿qué era lo que pasaba? Si tú te portabas mal, no es abuso, no estamos hablando de abuso, pero si tú te portabas mal, por lo menos en mi país, un maestro venía y te cogía por aquí, por el pelo, y te levantaba así el pelo arriba, que tú te quedabas tranquilito ahí al momento. Yo sé que los que abogan por los derechos infantiles están un poco incómodos ahora, pero mis hermanos, a veces necesitamos algún tipo de reprensión. No estamos hablando de los padres, no estamos hablando de la disciplina bíblica. Había maestros más extraordinarios que te tiraban un borrador, te tiraban una tiza. Ya no abogamos por eso. Sí, serio, no es mentira. Los padres decían, ¿y tú qué hiciste? No, me porté mal. Pues bien hecho. Así nos criamos y no había problema.
había menos ladrones, había menos cosas que ahora. Porque de alguna manera la ley tiene esa capacidad de restringir, pero la ley tiene también la capacidad de ir llevándonos, de ir caminando hasta que llegáramos a Cristo. La ley manda para que nosotros esforzándonos, escuche bien, en hacer lo que manda y no pudiendo hacerlo por nuestra flaqueza, aprendamos a implorar el favor de la gracia de Dios. La ley te dice esto y lo esto. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando tú te enfrentas a esto y lo otro, te das cuenta que tú no puedes. Y en algún momento caes de rodillas y le dices, Señor, no puedo, te volví a fallar. ¿Y qué debe pasar con ese no puedo, te volví a fallar? Que ponga nuestra mirada en Cristo. Nosotros desperdiciamos nuestros tropiezos y nuestras caídas cada vez que cometemos un pecado y que sabemos que estamos pecando, y eso no nos lleva al cuarto de rodillas a decirle, Señor, te volví a fallar, perdóname, Señor. Te necesito, Cristo, en mi vida. Nosotros estamos despifarrando la gracia del Señor. La ley destaca nuestra debilidad de manera que busquemos la fortaleza que se encuentra en Cristo. Y qué bendita bendición que alguno de nosotros falle y peque y está mal. Pero si ese pecado y esa falla te arroja a los brazos de Cristo, qué bendita bendición aquellos que aparentemente llevan una vida perfecta, que nunca se equivocan, pero que nunca corren a Cristo. Porque han sido justificados, pero creen que ellos no tienen problema. No sé si se dan cuenta la diferencia. Cada vez que pecamos es una oportunidad para ir a Cristo y para ver la hermosura de Cristo y para pedirle perdón a Dios por cómo hemos fallado. Pero si tú te crees que tú nunca pecas, que tú nunca fallas, te estás perdiendo la bendición. Y la ley te muestra que estás fallando y te empuja como un ayo, como un tutor a Cristo. Pablo quiere que le quede claro a los Gálatas y a nosotros hoy que Dios quiere que nosotros entendamos, que tengamos claro que la ley no es mala. La ley no es el problema, mis hermanos. Nosotros creemos que la ley es el problema y ¿qué queremos nosotros? Vamos a quitar los 10 mandamientos. Vamos a quitar cualquier cosa de lo que a Dios le agrada porque el problema está en la ley. La ley no es el problema. ¿Dónde está el problema? En nosotros. El problema está en nosotros. La incapacidad y pecaminosidad del hombre, ese es el problema. Los pecadores que somos. Paul David Tripp dice, si nuestra desobediencia fuera solo un problema con la ley, entonces quizás la ley pudiera rescatarnos. Pero ese no es nuestro problema. Nuestro problema es un problema de separación radical con el Señor. Por eso es que necesitamos un Redentor. Por eso es que necesitamos que Dios intervenga en nosotros. Y por eso es que sin esa promesa que Dios le hace a Abraham, ninguno de nosotros pudiera ser salvo, porque no tenemos nada que ofrecerle a Dios. Necesitamos ayuda, mis hermanos. Necesitamos un Redentor, que es Cristo el Señor. Romanos 8, versículo 3, dice en la Nueva Versión de las Américas, lo tenía un poquito más claro, dice, pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo. ¿Entienden eso? Repito de nuevo, atiendan. Romanos 8:3. Pues lo que la ley no pudo hacer, la ley no pudo, ya que era débil. ¿Pero por qué la ley era débil? Por ella misma. No, por causa de la carne, por causa de nosotros. Dios lo hizo. La ley no puede, pero Dios sí puede. ¿Cómo lo hizo? Enviando a su propio Hijo en semejanza de carne y de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne. Terminemos los textos que nos quedan. 26 a 29. Pues todos sois hijos de Dios. ¿Cómo? Por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, y ese bautismo ahí no es el bautismo que vemos aquí los domingos. Ese bautismo ahí es la misma palabra, es sumergir, pero es que todos los que fuimos sumergidos en Cristo, todos los que de verdad sufrimos el verdadero bautismo, que no es solamente el bautismo del agua, sino es introducirnos en Cristo. Nadie que no haya sido introducido en Cristo, sumergido en Cristo, es un verdadero creyente. Todos los que habéis sido bautizados en Cristo, no de la agüita, ¿qué les pasa a los que han sido bautizados en Cristo? De Cristo se van a vestir. Sus vestiduras van a ser las vestiduras de un creyente. El Espíritu Santo va a estar dentro de él
mortificándolo cuando peque y animándolo a hacer lo que a Dios le agrada. Va a lucir como Cristo de alguna manera. Es imposible ser convertido. Sabemos que la santificación es progresiva, que somos santos, que estamos siendo santificados y que seremos santos completamente. Entendemos eso, pero esa santificación tiene que verse de alguna manera. Es inconcebible que nos encontremos como hace 5 años. ¿Y qué dice ahora? Unidad, unidad. Ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer. ¿Por qué? Porque todos vosotros sois uno en Cristo. A través de Cristo todos somos iguales. El hombre no es mejor que la mujer no es mejor que el hombre, el esclavo no es mejor que el amo, el judío no es mejor que el griego. Todos somos iguales en Cristo. Y si vosotros sois de la ley, no, si vosotros sois de Cristo, ciertamente descendiente, esperma, linaje, descendiente de Abraham soy y heredarán, según la promesa, la herencia de los santos. Mis hermanos, visitas y hermanos, nosotros somos demasiado débiles para ayudarnos a nosotros mismos a salir de los barrotes del pecado. La ley no tiene la intención de hacer ese trabajo. Ella se va a limitar a mostrarnos cuán pecadores somos, al limitar un poco nuestra maldad radical y empujarnos a Cristo si queremos heredar la promesa del pacto. Hay algo que no se muestra aquí directamente, pero está, y es el triple propósito de la ley. Hemos hablado de 2 cosas, pero la ley tiene un triple propósito. La ley nos restringe del pecado, pero la ley nos muestra como un espejo cuán pecadores nosotros somos. A través de la ley vemos en qué estamos fallando. Y eso nos empuja a Cristo. Y la ley nos lleva como un ayo a Cristo. En ese sentido, mis hermanos, lo que hemos tratado de mostrarles a través de este sermón hoy es que la ley es beneficiosa para nosotros. La ley no es mala, mis hermanos. Por eso hay 2 calificaciones y 2 maneras en que fallamos con respecto a la ley, y termino con eso, con esto. Los legalistas, ¿qué dicen? Los legalistas le imponen a su vida un uso de la ley para el cual no fue diseñada, y terminan como cargados y dejando de disfrutar una sana y amorosa relación con el Señor. Un legalista, aquel que está logrando buscar ya sea la justificación o el favor de Dios a través de esfuerzo, a través de cosas que hacen para ganar el favor de Dios, esa persona termina cargada y termina ahí con una tensión, sin amar, sin disfrutar la relación con su buen Señor. Porque él está tratando de conseguir las cosas por sus propios esfuerzos y no descansando en Cristo. Vamos al otro extremo. Los antinomianistas. Mientras por otra parte, los antinomianistas pierden de vista la eficacia de la ley. Cogemos la ley y la votamos. Nosotros somos salvos por gracia. La ley no la necesitamos. En su anarquía, queriendo vivir bajo sus propias reglas, la desestiman completamente, cayendo en una vida lisonjera y egoísta que solo busca su propio deleite y satisfacción. Mis hermanos, tanto los legalistas como los antinomianistas necesitan a Cristo. Nosotros necesitamos a Cristo. ¿Usted quiere disfrutar una relación gozosa con su Señor? Enfóquese en Cristo. Cada cosa y cada aspecto de la ley que vayamos a cumplir, cumplámoslo por lo que ya Cristo hizo por nosotros. Eso es lo que se llama obediencia positiva. Respondamos de manera positiva a lo que Dios nos pide. Y se empieza a dejar de ser una carga. Tengo que ir a la iglesia. ¿Por qué? No dejando de congregar porque algunos tienen por costumbre. Sí, es verdad. Pero también tengo que ir a la iglesia porque Cristo murió por mí. Tengo que amar a mi esposa. ¿Por qué? Efesios, Colosenses, marido, amar a vuestras mujeres y no sea áspero como muchos de ustedes yo sé que son. ¿Pero qué es lo que tenemos que hacer? Sí, es verdad, pero la voy a amar porque Cristo me dio ejemplo. Cristo lo hizo por mí. Mujeres, sométanse a sus esposos, al liderazgo bíblico de sus esposos. Efesios, Colosenses, de nuevo. Sí, es verdad, pero qué gozo si tú quisieras imitar a Cristo en su obediencia a su Padre Celestial. Y aunque tú sabes que lo que tu esposo te está pidiendo no es lo que tú deseas, pero él es tu esposo y te lo está pidiendo.
y lo que te está pidiendo no es pecado. ¿Por qué nos cuesta someternos al liderazgo, mis hermanos? Por falta de humildad y gratitud. Cuando nosotros entendamos verdaderamente el Evangelio, a medida que el Evangelio se va haciendo más claro en nuestros corazones, nosotros vamos a vivir vidas más humildes y más agradecidas. Y nos vamos a encontrar luchando menos con la ansiedad, con la depresión, con la falta de contentamiento y con todos esos fantasmas y esos demonios que nos atormentan aún siendo creyentes, porque todavía somos pecadores. Necesitamos a Cristo mismo. Vamos a orar. Padre, Señor, en esta hora te damos gracias por tu palabra, porque en ella está todo lo que necesitamos, no solo para ser salvos, sino también para vivir vidas para tu gloria. Padre, yo no tengo forma de agradecerte por Cristo, Señor. Gracias por Cristo, Señor. Gracias por lo que tú hiciste, Dios, por nosotros a través de Cristo. Gracias por este pacto con Abraham. Padre, no pudiéramos disfrutar de ti si no fuera por ese pacto incondicional, Señor. Gracias porque Cristo, de manera obediente y la Trinidad allí en pos de hacerlo todo, Señor, hoy podemos disfrutar de ti, Señor, y de esta relación tan linda que tenemos gracias a ti, no gracias a nosotros. Ayúdanos a vivir vidas que te agraden, Señor, pero por las razones correctas, motivados por lo correcto, que es gratitud y humildad por lo que ya tú hiciste por nosotros. Perdona nuestros pecados. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, mi hermano.